Bueno, entonces, para hoy vamos a mirar pues una cuadrática una vez más, vamos a desarrollarla, pero además entonces vamos a mirar sus partes, vamos a hablar de una cosa que se llama el discriminante, de eso no hemos hablado. Entonces el discriminante no lo vamos a encontrar en la raíz y vamos a ver qué significa el discriminante, ¿listo? Y además, pues los puntos que ya conocemos, que son los cortes en el eje X, los cortes o los Sí. cruces en el eje X, donde se encuentra el cruce en el eje Y, que es muy importante también conocerlo. Y por último, el vértice, ¿listo? Que es el punto mínimo o el punto máximo. Entonces, voy a arrancar desde lo siguiente. Listo. Supongamos que yo tengo, ok, dame un segundo por acá, yo cuadro estas cositas de esto. Supongamos que yo tengo una gráfica como esto. Voy a hacer aquí un plano cartesiano así rápido y vamos a mirar diferentes tipos de cuadráticas, pero entonces graficadas. Ok, supongamos que aquí está mi plano cartesiano, listo. Entonces, digamos que yo tengo, por ejemplo, una cuadrática de este estilo, supongamos. A ver, supongamos que yo tengo una cuadrática así. Listo, esto es un estilo de cuadrática. Supongamos que esta es mi cuadrática. La cuadrática siempre va a tener las siguientes características. Siempre va a tener cortes en el eje X, ¿no es cierto? Que serían Sí. estos. Entonces recordemos que esos cortes realmente se llaman X1 y X2 y van en orden, ¿no? Entonces el primero que yo me Sí. encuentro es el X1, que es este, Sí. X1, listo. Y el segundo que me voy a encontrar en ese orden, leyéndolo de izquierda a derecha, es X2, ¿sí? O X sub 2, X sub 1, X sub 2. Lo que pasa es que para decirlo más rápido uno dice X1 y X2, ¿listo? Ok, sí. Hay otro punto clave, que es este. Esto se llama cruce El en el cruce. eje Y, ¿listo? Sí. Ahora, en este caso, también puede ser punto mínimo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que esto se llama punto mínimo. Mm, a ver, pues lo pongo por acá. Aquí, digamos que es el punto mínimo. Y vértice. Listo, entonces ahí sale. Eso es el punto mínimo y vértice de la cuadrática. O sea, el vértice también es el punto mínimo, ¿listo? Ahora, lo que pasa es que eso puede ser punto máximo. Entonces, digamos que este tipo de cuadrática tiene una característica y esa característica es que la A va a ser positiva. ¿Listo? O sea, recuerda que la función cuadrática es esta, vamos a recordarla por acá. Entonces tenemos que recordar la función cuadrática de esta manera. F de x, f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Listo? La fórmula, sí. La fórmula. Entonces, no, más que la fórmula es la forma, porque las cuadráticas tienen esa forma, pero la fórmula es la que tiene la raíz. Cuando hablamos de fórmula, ahí sí ya es x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Toda esa sí es la fórmula, pero este se llama la forma, porque así son las ecuaciones cuadráticas, tienen esta forma. A veces no aparece la b, a veces no Para aparece la la c, forma. pero digamos que la a siempre va a estar, porque la a Sí. es la que acompaña al x cuadrado. Si tú encuentras un x cuadrado, es cuadrática. Si no hay x cuadrado, no es cuadrática. Y siempre que Exacto. aparezca un x cuadrado, estamos hablando de cuadrática. Y en este caso, digamos que si yo estoy hablando de las características de esta gráfica que yo acabé de hacer, también hay que poner la siguiente característica. Ok, abre hacia arriba, ¿Yo? es decir, tiene Ah, punto mínimo. Entonces, espérate que no veo. Ok, ya. Abre hacia arriba, es decir, tiene punto mínimo. sí. O sea, A
es mayor a cero. Listo, vamos a poner por acá. A es mayor a cero. Que A sea mayor a cero significa que es positivo. ¿Listo? Significa que eso es positivo. Entonces, si tú tienes una gráfica como la que estamos viendo ahí en pantalla, Sí. encontramos que tiene dos puntos dos cruces en el eje X, tiene un cruce en el eje Y también, tiene un punto mínimo que también es el vértice de la cuadrática. Entonces, yo ya sé de entrada, sin necesidad de ver cuál ecuación es, que la A es positiva, es mayor a cero. Sí. ¿Listo? Yo ya lo sé, porque cuando la A es mayor a cero, la gráfica te va a quedar siempre mirando así hacia arriba, abre hacia arriba. ¿Listo? Está como con la Claro. boca hacia arriba. Está sonriendo. Sí, sí, señor, está sonriendo, sí, señor. Y si estuviera como triste, es porque la A va a ser negativa. ¿Listo? Entonces, cuando abre hacia abajo, es cuando la A es negativa. Ya los vamos a Ujú. mirar, listo, y vamos a ver varios ejemplos, solamente que los vamos a hacer en GeoGebra, para que podamos ver hartos ejemplos de eso. Listo, listo. Hasta ahí, bueno, está esa parte. Ahora, hay también que decir algo. El cruce en el eje Y, en el eje, sí, en el eje Y, es el mismo C. Es la misma C. Ay, ¿qué pasó con esto? Ah, ya, ¿Cómo ya, ya. así? Sí, pensé que se me había borrado esto. Ya te explico. Por ejemplo, voy a sacar una flechita acá. Este punto es, Vale. es la constante C. Ok. Pues vamos a ponerlo así, tal cual. Entonces, el cruce Y las dos son A y B. eje Y es la constante C. Señor, ¿las dos son qué? Las otras dos de X1 y X2 son A y B, ¿no? No. Estas X1 y X2, recuerda que salen de la solución de la Sí. cuadrática. Solución. Ahí hay que solucionar la cuadrática. Ahí sí se solucionan con la fórmula. Entonces, vamos a ponerlo también porque es importante aclararlo. Entonces, pongámoslo por acá. Ah, cierto, estoy Tanto volviendo. X1 como Ah, cierto, X2. ya. Ah, listo, ya. ¿Sí? Ay, Ya, ya quedé espérate, claro. espérate, lo mando para el otro lado más bien, como para acá. Y acá. Listo. Entonces aquí vamos a poner, estas son las soluciones de la ecuación. Se encuentran con la fórmula. Listo. Listo, acá dice. Entonces, ahí está. Ahí están los puntos X1 y X2. Entonces, estas son las soluciones de la ecuación. Se encuentran con la fórmula y recordémosla. Recordémosla acá. Entonces, te la voy a copiar también acá. Recordemos que era X es igual a menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC. Listo, sobre 2A. 2A. ¿Listo? Listo. Listo, ahí está. Listo, creo que básicamente todas esas son las características de una cuadrática. ¿Listo? Y lo hicimos pues haciendo una cuadrática simple. O sea, ahí estamos solamente analizando una gráfica. ¿Listo? Una gráfica. Entonces ahí está cómo yo saco los dos puntos que son los cruces en el eje X. Yo ahí entiendo que el cruce en el eje Y es la constante C. Además también entiendo que hay un punto mínimo y un vértice de la cuadrática que no siempre es el punto C. ¿Listo? En este caso, voy a aclararlo acá, ¿listo? Porque ahí pareciera como si siempre fuera el punto C.
Entonces, venlo claro. Punto mínimo y vértice de la cuadrática. No Sí, siempre es, no siempre es el cruce en el eje Y. Y. Porque ahí nos dio la casualidad, ¿listo? Pero no siempre es el cruce en el eje Y. Y que cuando abre hacia arriba la A es positiva, ¿listo? Hasta ahí Sí, copias aparte, ¿listo? Y ya listo. vamos a analizar una que quede hacia abajo. Y vamos a hacer el mismo análisis, pero pues vamos a hacerlo un poco diferente. Listo, sí, señor. Copio. Sí. Ah, ¿qué dice aquí? Ah, ¿qué sé? Listo. ¿Listo? Ok. Listo, súper. Ok, entonces miremos un análisis así como lo estamos haciendo, ¿listo? Entonces, ahí está este primer análisis. De pronto voy a encerrar aquí como para que en el video salga ahí como medio chévere esta parte. Entonces, entender que esto es la forma de la ecuación, ¿listo? Esa es la forma de la ecuación. Entonces, hay muchos tipos de ecuaciones así como esa. Entonces, bien, hagamos el análisis sobre otra cualquiera, pero entonces vamos a hacerla abriendo hacia abajo. Vamos a hacer hoy tres análisis, pero el tercero ya va a ser sobre GeoGebra, para mirar qué pasa cuando no hay eh, cruces en el eje X, porque como te lo he dicho en alguna clase, yo creo que fue la de la semana anterior, o Sí, bueno, te lo he dicho varias veces, yo creo, a veces no hay cruces en el eje X, y eso no significa que no sea parábola o no sea cuadrática, sí son, pero no hay cruces. Entonces hay que ver cuándo no hay cruces. Para claro. determinar eso es el discriminante, lo que vamos a ver hoy. Entonces, el discriminante es el que me va a Cuando no hay determinar cruz. si hay cruces o no hay cruces en el eje X. Cruces es que no cruces crucecitas, sino que se cruza. Sí, sí, sí. Listo. Ok, Listo. hagamos entonces otro plano cartesiano. Un plan. Listo. Y, y saquemos la siguiente gráfica. Entonces, vamos a hacer una un poco diferente. Vamos a hacer de esta manera. ¿Listo? Ahí está más o menos. ¿Listo? Estas son ideas de cuadráticas. Igual, pues obviamente no quedan perfectas, pero bueno, Claro. nos dan la idea. Nos dan la idea. Sí, sí, sí. Entonces, bien, mira lo que pasa acá. Entonces, nuevamente, ya sabes que hay dos cruces en el eje X. Sí, Que esos cruces pueden ser dos, puede ser uno o a veces no hay. Entonces, vamos a completar las características de las ecuaciones cuadráticas así. Entonces, lo que ahora voy a poner acá es eso. Es que a veces pueden ser dos, a veces pueden ser
puede ser un solo corte o a veces no hay cortes, lo cual Sí. no significa que no sea cuadrática, sí es cuadrática. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Ok. Entonces los cruces en el eje X pueden ser 2, puede ser 1 o incluso puede ser ninguno. Claro. ¿Listo? Así lo voy a dejar acá. Sí, dos. Dos, cuatro, Depende del discriminante. Listo. Entonces ahí está. Entonces ahí dice, los cruces en el eje X pueden ser 2, puede ser 1 o incluso puede ser ninguno. Depende del discriminante, ¿listo? Entonces ya vamos a ver el claro. discriminante y lo vamos a ver aquí. Aquí vamos a entender qué es esa vaina del discriminante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá también puedo hablar de lo siguiente. Aquí puedo hablar de este punto. Aquí hay un cruce en el... Ay, espérate. Barré. Digo X. Digo Y, perdón. Señor. Que hay un cruce en el eje X. Sí, dos. Ahí hay dos. En el eje Y habría uno solo. ¿Sí lo ves? Perdón. En el eje Y Entonces, hay un... este cruce en el eje Y, ¿quién es? Este es el C. ¿Listo? Esto se llama C. Es constante C. Ah, sí, sí. Constante C. En mayúscula acá. Constante C. Esa ya la habíamos visto atrás, pero aquí volvemos a ponerla. Esa es la constante C. Fíjate que entonces aquí va a haber un punto máximo. Ya no es un punto mínimo. Este ahora es un punto máximo. Les voy a poner acá lo siguiente. Voy a poner que este punto máximo... Ahí atrás la embarré. Voy a poner que este punto máximo nos habla de que A es negativo. ¿Listo? Ah, ¿Por qué? sí. Porque es un punto máximo o la cuadrática abre hacia abajo. Sí. Entonces vamos a ponerlo acá. Bueno, de hecho voy a sacar otra flechita para que no se me acumule por ahí. Ay, ese no. Listo. Listo, entonces dice así, aquí vamos a poner lo siguiente, vamos a decir, en este caso, el punto máximo Sí. y vértice, porque también es el vértice, ¿no? Nos indica que A es menor a 0, o sea, es negativo. ¿Listo? Ahí está. Listo, ahí está. Entonces, en este caso, el punto máximo y vértice nos indica que A es negativo. ¿Listo? Que A es negativo. Sí. Listo. A ver, ¿qué otra cosa hay acá? No, creo que no es más. Esos son como los principales, lo que ya vimos. ¿Listo? También digamos que, ¿qué? Que el, el este C, la constante C, Sí. no queda justo pues en la línea Y, en cambio en el otro estaba Ajá. justo el punto, ¿cómo que se llama? El punto de cruce, el punto, el punto C, sí, estaba ahí en la mitad antes, Ajá. el eje Y, pero Sí, pues señor. Sí, ahora no. señor. En este caso cambió. Exacto. En este caso cambió. Listo. Entonces, bueno, voy a encerrar por aquí este como con verde y voy a hablar del discriminante, ¿listo? Que es el tema especial de hoy. Hablemos de ese discriminante. ¿Qué es eso? Entonces, el discriminante es lo siguiente. Voy a ponerlo por acá.
discriminante. Interesante. Los cruces. Listo. Entonces, el discriminante es lo que tú te encuentras dentro de la raíz, ¿listo? Profesor, aquí me puedes dejar un poquito más de tiempo. Es que Ah, estoy bueno, copiando. bueno. Sí, no, dale, copia y ya copiamos el discriminante. Claro que sí. Dale, tómate tu tiempo. La constante C. Constante C. En este caso, el punto máximo. Listo, profesor, listo. Ahora sí. Listo, Discriminante. ok. Entonces miremos qué es el discriminante. Primero lo vamos a describir. Vamos a mirar qué es esa vaina del discriminante. Entonces, el discriminante es lo siguiente. Entonces, el discriminante es el resultado de la raíz, ¿listo? Es el resultado de la raíz. Si es positivo, Ok, no, espérate un momento. Es el resultado de la raíz. Coma. Sí, 2 puntos voy a poner acá. Ya te aparece, ya te va a aparecer esto. Sí, estoy esperando. Positivo, sí, Vale. es 0 o es negativo. Listo, entonces el discriminante es el resultado de la raíz. Si es Sí, positivo va a pasar algo, si es 0 va a pasar algo y si es negativo va a pasar algo. Recuerda que cuando la raíz da negativa, eso te arroja un número, se me olvidó, complejo. ¿Te acuerdas de los complejos? sí. Ok, entonces eso da un número imaginario. Entonces, cuando el discriminante, que es lo que está dentro de la raíz, te da un número imaginario, ahí es cuando no encontramos cortes en el eje X, porque sus cortes son imaginarios, no aparecen en el plano real. Cuando eso es 0, eh, solamente encontramos un solo corte en el eje X. Y cuando es positivo, pues encontramos los clásicos 2 cortes. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo así tal cual. Vamos a ponerlo por aquí con rojito. Y ya vamos a ir a GeoGebra a mirar ejemplos para poder entender bien, o por lo menos para que nos quede muy claro cómo actúa el discriminante. Ok, ok. ¿Listo? Entonces, bueno, ok, entonces si es positivo, entonces tiene 2 cortes, o bueno, cruces en el
eje X. Tiene dos cruces en el eje X. Si es 0, tiene un solo cruce en el eje X. Y si es negativo, no tiene cruces. No tiene cruces en el eje X. ¿Listo? Ese es el discriminante. Ok. Ese es el discriminante. Voy a encerrarlo por aquí, igual en un cuadrito, así como lo hicimos por allá atrás, para tenerlo aquí súper claro. Esto es lo clave del día de hoy. Y ya vamos a ir a analizar esto en GeoGebra, a ver cómo quedan. Listo. Pero ¿cómo uno hace para saber cuál es la raíz? El resultado de la raíz. ¿Cómo así? ¿Cuál raíz está hablando? Lo que sale, bueno, vamos a ponerla por acá. Vamos a poner una vez más entonces acá la ecuación. Entonces voy a volverla a escribir por acá y vamos a mirar la raíz. ¿Dónde es que aparece la raíz? Entonces, acuérdate de esto. Acuérdate de la ecuación X. Ok, aquí vuelvo y lo hago lento porque me demoro. X igual menos B más menos raíz de B cuadrado menos. Espérate porque me descaché con esta raíz. Ahora sí. Ok, eso, ahora sí me quedó mejor. Entonces, B cuadrado menos, es esta raíz, ¿listo? Esta raíz que aparece aquí, ese es el discriminante. Lo que te dé esa raíz. Sí. 4 Lo que me dé. es Ok. lo que te dé, es el resultado de esa raíz. Ya, entendí. Sobre 2A. Entonces aquí lo que voy a encerrar ahí con el cuadrito verde que hemos usado hoy, pues va a ser esa raíz. Ese es el discriminante. Razón que una vez me dio ahí 0 en la raíz y resultó que solo tenía un cruce. Creo que Exacto. yo te lo mostré una vez. Sí, claro, claro, eso fue en una clase, sí, señor. Sí. Listo. Entonces, esto es el discriminante. Este es el famoso discriminante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente por acá. Vamos a sacar otra flechita verde para no confundirnos. Vamos a unir esto. Discriminante es este. Ahí está. ¿Listo? Ese es el discriminante. Exacto. De hecho, podríamos hacer este juego de conexiones acá. Ahí está. ¿Listo? Ese es el discriminante. Ok. Entonces, 4AC. Bueno, ese es lo que te dé, ¿no? Porque, pues ese no es el que está ahí. Señor, No es señor. que digo que el discriminante, esa es la fórmula de el discriminante, ¿no? Porque el Sí, discriminante en sí de ese resultado que te dé, ¿no? sí, 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 sí. Sí, depende, depende. Pero pues el discriminante siempre va a salir pues de la fórmula, digamos, de lo que se encuentra ahí. Sí. Pero sí, obviamente depende de lo que nos dé. Listo. Ya. ¿Listo? Listo, sí. Ok, Sí, copia entonces, rápido. bueno, vamos a mirar, vamos a hacer pruebas en GeoGebra. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. Ya copiaste, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces vamos a compartir GeoGebra y pues vamos a hacer pruebas. Vamos a ver cómo quedan las gráficas. Ok. Entonces, por ejemplo, arranquemos con, mm, mm, por ejemplo, recuerda que A, cuando queda negativo, la gráfica abre hacia abajo, ya tiene un punto máximo. Pues vamos a ver cómo queda eso.
Entonces, por ejemplo, hagamos y igual, ay caramba, ahora sí, no me quiere escribir, ahora sí. Entonces hagamos y igual, es por ejemplo, menos 4x al cuadrado. Sí. Ay, ya. X al cuadrado. Y ahora sí. Listo, más 3x más 2, supongamos. Entonces, ojo a esto. Ten en cuenta lo siguiente, lo voy a escribir por acá. Vamos a tener en cuenta el análisis que acabamos de hacer. Entonces, en ese análisis vamos a tener en cuenta esto. Este menos 4 es A. ¿Listo? A. Voy a poner Ok. A igual menos 4. Recuerda que ahí no aparece la X, solamente A. A es menos 4. ¿Listo? Ok, ok. Sí, sí, sí. Ten en cuenta que, por ejemplo, este 2, ese 2 es el C. C es igual a 2. O sea que tú ya sabes que el corte en el eje Y va a ser por el 2. Ya Dos. sabemos que como A es negativo, entonces esa gráfica ahora va a abrir hacia abajo. Ahora, la Ah, otra sería el discriminante. Podemos mirar el discriminante. Acordémonos del discriminante. El discriminante es B cuadrado sí. Menos menos 4A. 4AC. 4AC, exacto. Ajá. AC. Vamos a mirar cuánto da el discriminante. ¿Listo? Entonces, si yo tengo esto, pues bueno, yo tengo que, recordemos entonces que B es 3. En este caso es 3. Entonces voy a tener 3 al cuadrado menos 4 por A es menos 4. ¿Listo? Entonces por menos 4 por 4 2, que es el por C. 2. ¿Listo? 4 por Ok, 2. listo. Entonces esta raíz es 3 al cuadrado es 9. Y aquí voy a hacer menos, bueno, más, porque me va a quedar menos por menos me da más. Sí. Es más, entonces 4 por 4 es 16 y por 2 es 32. Eso me va a dar 32. Entonces en total esto es la raíz de 41, ¿no es cierto? Sí. Listo. ¿Qué pasa? Esto es positivo. Sí, ahorita no me interesa cuánto da. Realmente lo que quiero ver es que sea o positivo o negativo o me dé cero. En este caso es positivo, ¿listo? Positivo. ¿Qué pasa si es positivo? Ok, la gráfica tiene dos cortes en el eje X, ¿listo? Sí. Ahora Ok, sí sí, vamos a sí. mirarla. Tiene dos cortes en el eje X, abre hacia abajo, pasa por el eje Y en el 2. Miremosla, a ver si eso es verdad. Listo, mírala. Ahí está. Abre hacia abajo. Tiene dos cortes en el eje X y Sí. pasa por el 2. ¿Lo ves? Ajá, sí. Cumplió absolutamente todo. Y Sí. ahí estamos haciendo solamente un análisis de la ecuación. Ahí no estamos solucionando nada. Solamente estamos haciendo un análisis de la ecuación. ¿Sí lo ves? La ecuación. Sí, sí, sí. Listo. Wow. Intentémoslo con otro. ¿Listo? Sí, sí, señor. Listo, pues. Igual lo voy a dejar ahí. ¿Listo? Como por si acaso, si lo estás copiando, ahí lo dejo. Esta ecuación, esta es la gráfica. Ahí está. Quedó incluso Listo. parecida a la segunda que hicimos. Se parece un Sí. poco. Bueno, hagamos esta entonces. Vamos a ver cómo nos va con esta. Y igual, por ejemplo, hagamos 9x al cuadrado menos 16. ¿Listo? Menos 16. Ay, aquí se me olvidó ponerle el cuadrado. 9x al cuadrado. Ahora sí. Ok, bueno, aunque no quería que me la sacara de una vez, solamente que me la sacó ya. Creo que me toca borrar esta para, o más bien voy a darle otro color. Ah, no, mentiras ahí. No, sí, voy a darle otro color.
Se supone que aquí le puedo dar color, solamente que no sé cómo es. Ahí está. Listo. Y esta que acabamos de hacer, listo. Esa fue la que acabamos de hacer. La acaba de borrar, ¿listo? Le voy a dejar Así que, un color rojo. Pero ahorita la pongo. ¿Listo? Entonces, es esta la otra ecuación. Y igual 9x cuadrado menos 16. Bueno, hazle el análisis a eso. Si quieres, coge el cuaderno, escribe cómo sería el discriminante, cómo sería A, cómo sería C. Y según ese análisis, me dices por dónde pasa. listo, ¿Listo? Entonces, dale, tómate tu tiempo, me avisas. Cuando estés sí, listo, me dices y la miramos. listo, listo. Pero profe, antes, Sí, señor. eh, hay dos parámetros, o sea, no está Sí. C. No, sí está C. No está B. Ah, ¿Sí lo perdón, ves? B. Entonces, fíjate que en eso está bien y es una muy buena observación. No está B, pero lo que yo te decía hace un rato, si está la x cuadrado, sí es cuadrática. Entonces, esta sí es cuadrática. Entonces, no está la B, significa que B es cero. ¿Listo? Ok, ok, listo. Voy. Profe, ¿qué pasó ahí? Creo que Listo, fue mi su culpa. internet. Se colgó, pero ya estamos Ah, aquí. Dios.
Está molestando mucho, mucho, mucho este internet. ¿Sí? Bueno, ¿listo? ¿Lo tienes? No, 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 no. ¿Todavía no? O Ok. sea, solo estaba diciendo que sí. Listo, listo. No, no, pero ya. Ah, no. Sí, yo creo que ¿Listo? ¿Lo tienes? Bueno, y entonces, está- ¿cómo sería esa gráfica? ¿Cómo te quedó? ¿Tiene cortes en el eje X? ¿Tiene dos? ¿Tiene uno o no tiene? tiene un corte en el eje X. Listo, perfecto. Un, Tiene corte en el eje X. me ¿Por queda uno. qué? O sea que cuando hiciste la raíz te Hay dio una un cosa cero. rara ahí. Ajá. Hay una cosa rara, es que como digamos que en las opciones son cero menos no 68. Sí. Es cero más 68. Ambos dan 68, entonces es lo mismo en ambos. Ok, listo. Es lo mismo después, el mismo punto. Entonces, pero, no sé cómo se álgebra o cómo. Ok, listo, listo, no hay problema. Casi no te escucho porque mi conexión a internet se volvió inestable y está sonando feo, pero es mi internet. Bueno, voy a Ah, ok, terminarlo ok. por acá a ver si lo logramos. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. 16, que es menos 16. Ah, bueno, aquí me falta algo, es menos 16. Acá es Ok. menos 16. Listo. Menos 16 es el punto C, o sea que esa gráfica va a pasar por 16 en el eje Y. De hecho, vamos a ir Sí, achicando acá esto porque va a pasar por allá lejos. Entonces vamos sí. a achicar ese zoom. Raíz. ¿Cuál es raíz? Ve a la, Es, ve a la 2. Ve a la 2 menos 4 más
for as. Listo. Y todo esto. Toda esta operación. Toda esta operación. Toda esta operación. Listo, por ahí sí nos va a resultar. Entonces, listo, yo tengo que el corte en el eje Y es en menos 16. Ay, menos 16, yo por allá haciendo el positivo, no, por acá, menos 16, listo, va a ser por acá. Listo. Dice 9, 9 es A. A es mayor a 0, significa que entonces va a ser un punto mínimo, abre hacia arriba. Y además vamos a mirar Sí. el discriminante. Entonces acuérdate que aquí es B cuadrado menos 4AC. Sí. Ok. A. Ay, bueno, he vuelto. Como dice ¿Listo? Spider-Man, he vuelto a caer. Bueno, vamos a ver. Bueno, estábamos en el discriminante, ¿listo? Vamos a intentar terminar el discriminante. A ver si lo logramos. Dale. Entonces, ok, el discriminante era, voy a ir de una vez a los números. Entonces, b Listo. al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces eso es 0 a la 2. Menos, Una vez te digo que el discriminante dio menos 8. menos 8. No, 68 menos 68. Ah, ok, pero te dio negativo, significa que no tiene cortes en el eje X. No, pero sí tiene. Vamos a mirarlo. Aquí es menos 4 AC. Entonces, A es 9, C es menos 16, ¿listo? 9 y debes recordar los signos, Bien. menos 16. Y menos por menos me va a dar más, ¿listo? Entonces realmente lo que tú tienes es 0 al cuadrado, pues es 0. Mira, menos 4 por menos 16. Este menos por menos te va a convertir de una vez esto en positivo. Entonces va a ser 4 por 9, que te va a dar 36. Y pues 36 por 16, que no sé cuánto será. 36 por 16. Hagámoslo por aquí así rápido. Ok, 36 por 16, que me da 576. Entonces esto es 576, pero positivo. Significa que tiene dos cortes. Dos cortes. ¿Listo? Porque me da positivo. Si tuviera dado negativo, no tiene cortes. ¿Listo? Entonces tiene dos cortes. A pesar de que la B era 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el resultado es positivo. Acá lo que analizamos solamente es el signo del resultado, si es positivo o si es negativo. Ahora sí miremosla. Entonces, va a cortar en dos partes al eje X, va a pasar por menos 16 y abre hacia arriba. A ver por qué no apareció. Ahí está. ¿Listo? Míralo. Ahí está. Vamos a agrandarla un poquito para verla mejor. Sí, no. Listo, mírala. Así no Pasa era. por 16. Listo. Mira que incluso este 536. 16 es el punto mínimo, es el vértice. Por lo que B es 0, entonces mira que aquí el vértice se hizo el mismo cruce en el eje Y. Y. Y están los Exacto. dos cortes acá y abre hacia arriba. ¿Listo? Que abre hacia arriba. Listo. ¿Listo? Pues bueno, básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, Listo. pues ya seguimos el jueves. ¿Listo? Esto es puro análisis. Aquí lo que estamos haciendo es coger las gráficas y analizarlas. Entonces el jueves seguimos porque pues eso sí es importante que tú puedas ver una gráfica y en el análisis saber más o menos de qué se trata la ecuación. Entonces ahí seguimos, ahí queda como en pausa esta parte. Y ya, yo entonces termino Listo. de Me toca. configurar el video para subirlo a YouTube y te comparto el link. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Entonces, Entonces ya más tarde te envío el texto. perfecto. ¿Listo? Un abrazo, Dani, ¿vale? Listo, profe. Vale, feliz día. Chao, chao.